Buen día, ¿cómo estamos? Yo soy la doctora Rosmarie Rodríguez Balinotti, del staff de CEDIVET, y es un honor darles la bienvenida a esta serie de charlas organizadas por nuestro laboratorio con el objetivo de fortalecer y fomentar la actualización permanente en el ámbito del diagnóstico veterinario. Quiero saludar y agradecer especialmente al doctor Antonio Rodríguez, a la ingeniera Fátima Balinotti, que apoyan todo este tipo de eventos. Por supuesto, a todos nuestros colegas y que día a día están apostando en nuestros servicios. Esta charla está dirigida a ustedes, nuestros colegas. Les agradecemos por apostar y por confiar en el laboratorio CEDIVET. Su fidelidad es el motor que nos impulsa a seguir mejorando y en agradecimiento queremos ofrecerle este espacio de actualización compartiendo conocimientos y herramientas prácticas que le ayuden a alcanzar un diagnóstico certero y preciso. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Shirley Paola Amarilla, una profesional de gran trayectoria, quien nos brindará una charla con un alto valor académico y práctico. La doctora es médica veterinaria egresada de la Facultad Nacional de Asunción, máster y PhD en la Universidad de Córdoba, España, investigadora a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNA y coordinadora del grupo de iniciación científica en dicha facultad. Doctora Amarilla, le damos la bienvenida. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar quisiera agradecerle al profesor doctor Rodríguez, a la doctora Rosmarie Rodríguez y a la ingeniera, ¿no? Balinotti por la invitación a esta charla. Realmente es un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes algunos puntos que ya varias veces nosotros con Rosmarie estuvimos hablando que nos parecen críticos dentro de lo que vendrían a ser las enfermedades transmitidas por vectores. Si bien la charla se enfoca específicamente en lo que vendría a ser erliquiosis y anaplasmosis o enfermedades rickettsiales, también vamos a ir viendo o vamos a ir teniendo en cuenta otras enfermedades transmitidas por vectores. Les doy la bienvenida y espero que sea de grata para ustedes esta presentación. Entonces tengo entendido que aquí estamos todos colegas, ¿no? Todos somos veterinarios, partamos por ese punto. ¿Quiénes son clínicos? Clínicos. ¿Y quiénes son laboratoristas? Okay, porque esa es una diferencia brutal para poder hablar de esto, porque el clínico ve una cosa y el laboratorista ve otra cosa. Yo les digo, a mí siempre me dice, la doctora Renosuna me dice que yo soy una clínica frustrada. Yo siempre digo, mi profesión es ser profesora realmente, porque tampoco hago patología pura y dura como lo hacía antes. Para mí, yo soy profesora. Pero afortunadamente estoy en el limbo. ¿En el limbo de qué? De ver la clínica y estar dentro del laboratorio. Por eso, a veces es muy importante para el laboratorista que sepa los puntos o las cosas que ve el clínico y para el clínico, atiendan bien esto, para el clínico es obligación saber lo de laboratorio. No digo lo que técnicamente tienen que hacer, pero saber qué es lo que el laboratorio me está dando, porque aquí tenemos que tener en cuenta que el laboratorio no te da el resultado o el diagnóstico. El laboratorio te da los datos que vos después tenés que combinar como clínico para hacer finalmente tu diagnóstico. Porque finalmente el clínico es el responsable, y ahí yo me pongo como clínica. Yo soy la responsable de emitir el diagnóstico. Y el diagnóstico es la base del tratamiento. Y estamos hablando de enfermedades muy importantes porque estas enfermedades que son transmitidas por vectores, que son
bacterias intracelulares se comportan como virus, por eso es que son así de tan difícil de comprender, y se trata con antibiótico. En el 2020-2021, la OMS proclama que tanto el veterinario como el médico humano es responsable del uso correcto de lo que es antibiótico. Y estos son zoonosis. Estos son zoonosis, que quiere decir que si yo uso mal esa antibioticoterapia porque doy un mal diagnóstico o interpreto mal ese animal dentro del contexto que tengo, estoy haciendo una irresponsabilidad bárbara. Por eso a mí me interesa hablar de este tema, porque mi niña mimada siempre fue la leishmaniasis, ¿verdad? Sí o sí le tengo que mencionar a ella. Bueno, entonces la idea es esa, la idea es mostrarle un poco qué es lo que tenemos de estas enfermedades transmitidas por vectores en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en otros lugares? ¿Cómo es la guía de abordaje clínico? ¿Qué es lo que nosotros tenemos y contamos acá? Entonces, casi más al final voy mostrando cosas que son de laboratorio. Me enfoqué mucho más en lo que es la parte de la clínica. Siempre es importante basarse en evidencias científicas. Para mí eso es indispensable. Yo puedo pensar o decir una cosa, pero tengo que siempre estar en base a qué estoy diciendo, no solamente en base a experiencia, tiene que siempre haber un sustento, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este artículo, que fue en el 2019, a mí me llamó mucho la atención porque dice que tenemos en esa fecha, para ese año, teníamos muy escasos reportes de estas enfermedades. Y yo, para esta fecha, yo estaba por Paraguay, yo vine en el 2017, después estuve esa fecha, y con todos los colegas que yo hablaba, era Ehrlichia. Todos los frotis, 10 perros, 10 positivos a Ehrlichia, ¿verdad? Pero nosotros, fíjense, en el 2019 realmente no teníamos datos de qué es lo que estaba pasando, por lo menos en Asunción, ¿verdad? Y básicamente hablaba de un solo estudio, que ese estudio es de una colega que estudió muestras de sangre de 384 perros para ver qué es lo que realmente teníamos. Este es un estudio utilizando una técnica de diagnóstico que es el PCR. El PCR es una técnica que detecta de forma el ADN de estos microorganismos. Es bastante sensible y al mismo tiempo específica. Y encuentra realmente una prevalencia de 10 con relación a Ehrlichia canis y en ese entonces Anaplasma plasti también de un 10%. O sea, que si 10 perros entran a una clínica y los 10 son positivos por frotis, la prevalencia real dentro de Asunción, porque después aquí fíjense que están especificados los lugares, ¿verdad? El que más realmente, donde más realmente estamos viendo una gran prevalencia, una gran presencia, es en lo que vendría a ser Santísima Trinidad. O sea, estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque me está diciendo la distribución. Si bien son del 2019, bueno, me está haciendo una distribución. Del 2019 al 2025 estamos más o menos entre 6 años, un poco más, un poco menos, ¿no? En 6 años pasaron muchas cosas y ustedes mismos después me lo van a comentar con respecto al tratamiento. Entonces estamos hablando de una prevalencia molecular de un 10% para eso. Lo último que llegué a encontrar dentro de lo que son las publicaciones en los journals es esto, ¿verdad? De 203 perros que se hizo en la ciudad de Canindeyú, específicamente esto vendría a ser en la parte de la reserva del bosque, se encontró también, y fíjense, ronda en la misma prevalencia molecular, 10%. Ahí se estudiaron otros animales, obviamente sabemos por qué el vector tiene afinidad, tiene varios hospedadores. Entonces, obviamente vamos a estar encontrando en otros animales también. Sabemos que estas enfermedades no son exclusivas de los cánidos. Antes, a lo mejor en 2019, 2018 nos decían, sí, exclusiva de los cánidos. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que tienen otros hospedadores, incluyéndonos nosotros mismos. ¿Sí?
Entonces, no cambió mucho la prevalencia independiente del lugar donde esté estudiando. Desafortunadamente no tenemos muchos datos. Después yo les voy a ir mostrando otro dato un poquito más actualizado. Si comparamos con literatura de otros países, básicamente con un testeo de 1.322 perros, fíjense, también incluso menos, ¿verdad? 7.1%. Y estoy hablando de una técnica de diagnóstico molecular bastante sensible y bastante específica, ¿sí? O sea, para que podamos dimensionar a lo que voy con estas evidencias, es que cuando yo busco algo, yo tengo que saber la probabilidad de poder encontrar ese algo. Si yo estoy buscando rosas blancas, tengo que saber cuál es la probabilidad de encontrar rosas blancas en la ciudad de Asunción en tales florerías. O sea, ese es un punto muy importante en enfermedades infectocontagiosas, que nosotros sepamos cuáles son esas probabilidades, ¿sí? Para eso voy dándoles estos ejemplos. Que está aquí, este artículo que está aquí, que hace como una comparación de técnicas de diagnósticos en animales que tienen o que son sospechosos clínicamente a enfermedades transmitidas por vectores, comparan lo que vendría a ser un frotis, un análisis microscópico, un test de ELISA, ¿verdad? Un kit, estos algunos le llaman incluso in-house o in-clínica, un PCR, un tipo de PCR, y fíjense que para el frotis 1.3, para lo que es el test de ELISA, que es un test serológico, vamos a llamarle de esa manera, 19.1, y para lo que es un PCR 5.8. Totalmente lógico. Si uno conoce a la enfermedad, conoce la patogenia de la enfermedad, es completamente lógico que yo tenga una mayor seroprevalencia comparado con lo que es la presencia de mórula y con lo que es la presencia de ADN. Eso tiene toda su explicación si nosotros recordamos que estas patologías o estos agentes infecciosos dejan anticuerpo por meses, por años. Y yo tengo que saber interpretar ese anticuerpo, qué me dice. De ahí también es muy importante entender lo que es una infección y lo que es una enfermedad. Porque cuando uno como clínico está frente a un paciente, tiene que saber qué está buscando, infección o enfermedad. No son las mismas cosas. Y eso yo hago mucho hincapié, ¿por qué? Porque son enfermedades zoonóticas. Si nosotros, así como a la leishmania le persiguen de no tratar con el lucantimbe porque se va a crear resistencia, yo no veo la hora que a estas enfermedades nos estén persiguiendo por no dosificar doxiciclina, porque parece que todos los animales tienen una déficit de doxiciclina y entonces eso crea resistencia. Y nosotros, teniendo el contacto íntimo con estos animales, podemos ser víctimas de esa resistencia y Dios quiera que no sea así. O sea, eso es algo muy importante. Por eso cuando hablamos de enfermedades infecciosas es un puzzle, es armar un montón de líneas que no son únicas para un solo paciente. Si bien yo puedo tener un algoritmo de procedimiento o un protocolo de procedimiento para abordar clínicamente ese paciente, luego en un determinado punto ese algoritmo se rompe. ¿Por qué? Porque el estado inmunológico del hospedador es completamente diferente uno con el otro. Entonces el mismo paciente con la misma sintomatología, con la misma determinación de mórula o PCR positivo a ese agente infeccioso, no necesariamente va a evolucionar de la misma manera. No, porque el estado inmunológico es diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender como veterinarios que tenemos herramientas que nos pueden ayudar a interpretar el estado inmunológico de ese paciente o cómo esa enfermedad va a ir progresando en el tiempo, usando herramientas
de serología de inmunoensayos, ¿sí? Bueno, entonces por eso es que pongo, demostrar el microorganismo obviamente es esencial. Nosotros como laboratoristas queremos encontrar un microorganismo. Ustedes quieren que nosotros le pongamos positivo, yo sé perfectamente eso. Ayer me decía una colega, yo te voy a explicar lo que pasa. Vos me puedes decir todo lo que vos quieras, pero yo te voy a explicar lo que pasa. ¿Y cómo le digo al dueño que es negativo pero que tiene? Es simple, si vos sabes en qué fase de la enfermedad está y cuáles son las probabilidades de que tu identificación te salga negativa, pero tu clínica es la soberana, ¿por qué vas a dudar? ¿Por qué querés darnos la responsabilidad a nosotros, los laboratoristas, de decirle al dueño de forma indirecta que tu perro es positivo? Ojo con eso, ¿sí? Y lo digo para todas las enfermedades transmitidas por vectores. Porque para mí también sería muy sencillo agarrar una lámina y poner, ¿qué querés que te ponga? Ya está. Siguiente. No. O sea, hay que ser responsable. Dentro del laboratorio hay que ser responsable para estas cosas, ¿sí? Y los anticuerpos. A los anticuerpos realmente le tenemos abandonados. Los anticuerpos son realmente si detectamos y sabemos cómo interpretar esa presencia de anticuerpos en la clínica, son brutales herramientas que nos van a ayudar no solamente a decir tiene o no tiene. De hecho, yo siempre digo, los anticuerpos son un valor pronóstico de las enfermedades. Y en leishmania está comprobadísimo eso. En ehrlichiosis, en enfermedades transmitidas por vectores, vamos a ponerlas todas, falta todavía algunos ajustes, pero ya se puede empezar a utilizar. Esto es prueba y error. En leishmania, después de tantos años, hoy podemos decir que yo uso un ELISA o usamos un ELISA no para saber si tiene la enfermedad o si no tiene la enfermedad. Usamos para saber el valor pronóstico que va a tener ese paciente y cómo va a evolucionar ese paciente. Por eso para mí estos puntos son muy importantes llevarlos. Si ustedes se fijan aquí, esto es lo que todos sabemos de forma consciente. Yo tengo que tener los signos clínicos, tengo que tener las anormalidades hematológicas, ¿verdad? Incluso pueden ser bioquímicas y finalmente tengo ese test, ¿verdad? Ese examen. Si ustedes se fijan, comenzamos con un color verde oscuro que se va atenuando a medida que va llegando al test. ¿Por qué pongo esa coloración? Porque ¿qué es lo más importante? La clínica. ¿O acaso el clínico nos dice, no, la clínica es soberana? Los laboratoristas están detrás del telón. Perfecto, así mismo, entonces háganse responsables. Si yo dentro de la clínica no consigo los datos que corresponden, no sé, entender lo que el animal está manifestando, ahí ya comienza mal. O sea, lo correcto, como yo debería de diagnosticar cualquier enfermedad infecciosa, incluyendo las transmitidas por vectores, ehrlichiosis, esto tiene un peso mayor comparado con el resto. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí? ¿Qué diferencia ven? ¿Ves alguna diferencia ahí? El color. Así pensamos, así hacemos. Me van a decir que no. Esto es lo que deberíamos de hacer, esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. Le dejamos un porcentaje brutal de responsabilidad de diagnóstico al laboratorio. Si nos dicen lo que nosotros queremos, bien. Si no nos dicen, mal. Pero realmente no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, muchas veces es qué quiero escuchar y qué es lo que realmente tengo que escuchar. Cada uno después decide eso. Entonces, hacemos de esta manera. Fíjense que entre los test de diagnóstico que disponemos dentro de nuestro medio, hablamos del FROTI, de la capa flogística, esto se usa menos, por eso puse como segundo. La serología, que básicamente no se usa, y bueno, el PCR, que eventualmente algunos que otros colegas usan, y sobre todo cuando a veces me dicen, hacemos FROTI para hacer un control o para hacer un PCR, ¿quieres que te cobre? ¿Quieres que te cobre por decirte que no tiene? Ya te digo, no tiene, págame.
Me explico. Entonces, bueno, ahora vamos a irnos a algunos puntos de la enfermedad. Vamos a recordar, yo no quiero ser tediosa, empezar a hablar sinonimia, agente infeccioso. O sea, yo creo que eso está de más. Simplemente vamos a hacer un recordatorio de lo que es, vamos a basarnos en lo que es ehrlichiosis, después las otras enfermedades, tanto anaplasma, en sus dos presentaciones, plastis y la de fagocitófilus. Los dos tienen las mismas etapas, lo que cambia son los tiempos, ¿sí? Entonces voy a usarle a la Ehrlichia canis como ejemplo, y es porque es la más estudiada también. Si nosotros entendemos las fases en las cuales esta enfermedad transcurre dentro del hospedador, dentro del animal, siempre nos dicen que son 3 fases. Una fase aguda, una fase subclínica y una fase crónica. Aquí un primer punto es entender que no todos los animales llegan a pasar a la fase crónica. Porcentaje no se sabe, hay algunos animales que no llegan a la fase crónica, hay animales que se quedan en la subclínica y ahí se quedan, ¿sí? Muchos dicen, hay una predisposición de raza, solo en Ehrlichia canis está confirmado que es el pastor alemán muy susceptible. No me extraña porque tiene un sistema inmunológico muy humoral, muy de reacción humoral, entonces obviamente va a tener las lesiones que se producen en él y los daños que se producen en él son más exacerbados en comparación con otros animales. Bueno, se comparó incluso con el beagle, porque el beagle también tiene un sistema inmunológico muy humoral, pero resulta ser que el beagle no es tan susceptible como el pastor. Pero el pastor hay que tenerle en cuenta, son mucho más susceptibles, ¿sí? Otra cosa, hay una susceptibilidad en la edad, en ninguna de ellas, todas hay más bien una tendencia que animales adultos sean más propensos a que la enfermedad se llegue a la fase crónica y sea más irreversible los daños, obviamente por la edad del animal. No tiene que ver absolutamente con el agente en sí ni con el sistema inmunológico. Entonces, si yo observo la fase aguda, que realmente tiene un periodo de incubación de 8 a 20 días, y ustedes dicen, pero ¿para qué? Yo no me voy a acordar de eso, no, pero acordate que por lo menos es un mes el periodo de incubación. Llega a la clínica, no tiene garrapatas, pero hace la historia clínica de hace un mes. Hace un mes estuve en San Bernardino, hace un mes me fui en el Chaco, hace 15 días vino del Chaco, me explico. Periodo de incubación, un mes. Entonces, por lo menos eso, para que podamos entender por qué es importante. La enfermedad puede durar un mes más. Claro, el paciente te viene a los 45 días o quizás al roce de los 2 meses y está con una sintomatología muy inespecífica, porque la fase aguda me da una sintomatología muy inespecífica, inapetencia, en el mejor de los casos fiebre, en el mejor de los casos un poco de hemorragia, ¿verdad? O ese animal que entra y te hace una diarrea, ¿verdad? No, Julie, entra y hace una diarrea. Entonces, esas son esas fases donde uno dice, bueno, esto puede ser la fase aguda. Ojo, esa fase aguda se puede solapar con esta fase crónica. Sí, se puede solapar. Lo más difícil de diagnosticar, aunque ustedes me digan, no, la fase aguda es lo más fácil. No, vos pensás que es aguda, pero ojo, puede ser una crónica. Puede ser una crónica, y si es una crónica, no es lo mismo. Y el animal, eso es en evidencias, el animal que tiene Ehrlichia canis no tiene por qué morir de Ehrlichia canis. Si muere por Ehrlichia canis es porque realmente es una fase crónica, no una fase aguda. Y en una fase crónica la doxiciclina no te salva, lo siento, son otras cosas que tenés que ver, médula ósea. Entonces eso es muy importante. La subclínica es la peor. Está bien, de repente tiene un episodio que hoy vomitó, que está bajando un poco de peso, pero después repunta, o ese animal que está impecable. Este siempre va a ser nuestro dolor de cabeza, desafortunadamente, ¿sí? O ese paciente que viene todos los meses a hacer su control, bueno, esto puede estar incluido, porque es un animal que no tiene síntomas. Aquí
Desafortunadamente, como clínica, estoy completamente desorientada. Y la fase crónica, sí, quizás existan más sintomatologías, que muchas de estas sintomatologías a veces la quiero traer acá, como aguda. Y fíjense que en la fase aguda no hay realmente una poliartritis. En la fase aguda, fíjense que las variaciones que yo voy a tener son más bien hematológicas, porque está comenzando la enfermedad. ¿Por qué voy a tener daño orgánico si la enfermedad está comenzando? Entonces, tener en cuenta, y esto es exactamente lo mismo, pero no desde el punto de vista clínico, porque lo clínico, yo sé que acá me van a olear en sintomatología, ¿verdad?, en la parte clínica. Ahora, yo les paso esto, pero esta es la parte hematológica, ¿verdad? Y yo soy consciente que no todos los propietarios tienen la misma posibilidad de hacer los diagnósticos, no todos los lugares tienen la misma posibilidad de llegar a tener utilizar varias herramientas diagnósticas, pero lo mínimo después de esa sintomatología clave que cada uno de ustedes como clínico maneja, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un hemograma. ¿Qué es lo que hacen? Un frotis, ¿no? ¿Hay diferencia de precio entre un frotis y un hemograma? ¿Sí? ¿Quién es más barato? No vamos a decir los precios. ¿Quién es más barato? ¿Un frotis o un hemograma? Un hemograma. ¿Y ustedes hacen un frotis? Perfecto. ¿Verdad? Los dos. Si tenés esa posibilidad, pero a veces te da una sola posibilidad. Esa es una realidad, doctor, ¿verdad? Es una realidad que nosotros vivimos vamos a decir, en lo que sería la periferia de Asunción. Te dan una sola posibilidad y con esa posibilidad tenés que intentar entrar, ¿verdad? Entonces, si tengo una sola posibilidad, ¿qué hago? Frotis. Bueno, y si el frotis me sale negativo, porque las probabilidades de encontrar mórula en un frotis, vamos a ver, el porcentaje no supera el 8% en fases agudas. Se puede encontrar en la fase crónica y en la subaguda ni olvídalo. Entonces, en la fase aguda, ¿qué es lo que tengo? En la fase aguda se reporta que la mayoría, el 70-80% de los animales tiene trombocitopenia, ¿sí? Es algo que vamos a ver básicamente en todas las fases. Bueno, vamos a ver que hay una leucocitosis. Esa leucocitosis comienza con una neutropenia. Si es solo una enfermedad transmitida por vectores, Ehrlichia o anaplasma, es neutropenia. ¿Cuándo ustedes vieron una neutropenia? De 10 pacientes, a lo mejor en 1 o en 2. Después toditos son neutrofilia. ¿Pero qué me indica la neutrofilia? La neutrofilia me puede estar indicando una comorbilidad o una coinfección. Por eso estoy viendo eso. Pero si ustedes leen todos los que son los artículos en las infecciones experimentales, que solamente se sabe que existe ese agente infeccioso, claro, te dicen neutropenia. Es cierto, sí, tiene que haber una neutropenia, pero esa neutropenia, cuando yo estoy a ella en un 50% segura que es solo y posiblemente un agente patógeno. Pero si veo una neutrofilia, quiere decir que tengo que rebuscarme más, tengo que ver más cosas, ¿sí? Entonces, esa neutrofilia puede ser una coinfección o puede ser una comorbilidad. Entonces, lo que normalmente vemos es una neutrofilia, una monocitosis, ¿sí? Esta anemia, yo digo que es una anemia siempre muy tramposa, porque dice no regenerativa, pero a veces, ¿verdad?, si manipulamos bien ese animal y le tratamos, eso se revierte, ¿sí? Y con el buen tratamiento también. Pero bueno, se reporta que hay anemia, es muy variada la anemia, y es una anemia muy leve, ¿verdad? Normalmente suele ser una microcítica, normocrómica. Bueno, eso también va a depender mucho de cada paciente, pero es lo que más se reporta. En este estadio tengo una probabilidad, si es agudo, de encontrar mórula. ¿Pero en qué fase? En la fase del periodo de incubación, entre los 8 y 20 días que fue inoculado el microorganismo.
que posiblemente sintomatológicamente dentro de ese periodo yo no haya tenido ninguna sintomatología. Con mucha seguridad sería eso. ¿Puede extenderse más? Puede si hay fiebre. Si esto tengo y tengo fiebre, existe un 8% de probabilidad que yo encuentre mórulas en el frotis de sangre. Aumenta a un 60% si hago una capa flogística. Eso no lo sabían. Porque la mayoría piden frotis de sangre. ¿Y por qué no? Si ya querés un frotis, ¿por qué no pedís de capa flogística? Que tenés un 60% de probabilidades, es mucho más sensible la capa flogística comparado con el frotis de sangre periférica. ¿Sí? O sea, esos son puntos muy importantes, esas son cosas que el clínico tiene que saber para saber qué pedir. ¿Sí? Bueno, en la fase subclínica seguimos con la trombocitopenia y aquí tenemos el espejo de la leishmania. Ojo, porque la leishmania te da lo mismo. Tenemos una proteinuria, tenemos una albuminuria, una hipoalbuminuria, tenemos una hiperglobulinemia. O sea, acá tenemos un montón, y puede estar todo normal o puede estar alterado las proteínas. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Puede haber una monocitosis, puede haber una linfocitosis. Acá, ¿qué es lo que más prevalece dentro de lo que yo tengo que pensar? ¿Qué más hay acá? Anticuerpo. ¿Por qué? Porque ya pasaron básicamente un mes y a partir de más o menos de los 15 días, el organismo del animal empieza a crear picos de anticuerpo. Entonces, aquí, en este lugar donde es subclínico, ¿por qué tengo un aumento de gamma globulina, de hiperglobulinemia? Porque estoy teniendo mayor cantidad de anticuerpos. Por eso. Entonces, un frotis o una capa flogística a lo mejor no sea lo adecuado. Lo adecuado sería buscar las huellas que ha dejado esa gente. ¿Sí? Porque después, cuando pasa a la fase subclínica, se va y se acantona en el vaso. Eso se sabe hace aproximadamente un poco más de 2 años. Hace 2 años atrás todos decíamos que se acantonaba en la médula ósea. No, ahora se sabe que se acantona en el vaso. Es el vaso el lugar donde, si yo quiero hacer una punción, quiero hacer un frotis, quiero identificar mórula, me tengo que ir en vaso. No hacer un frotis de sangre periférica, tengo que hacer punción de vaso. Tenemos que retroceder a lo que hacíamos antes con leishmania, cuando punzábamos para diagnosticar por ecografía guiada. ¿Verdad? Esto es algo que ahora se está viendo en infecciones naturales. Ojo, porque no es lo mismo tampoco una infección experimental. Es completamente diferente. ¿Sí? Entonces se va y se acantona en vaso. Y tenemos también ADN. Tenemos las probabilidades de encontrar ADN. Pero no ADN en sangre. Ojo, ¿puedo encontrar ADN en sangre? Sí, pero menos probabilidades. ¿Dónde tengo que buscar? ¿En vaso? Mi muestra tiene que ser de vaso. Mi órgano diana tiene que ser de vaso. ¿Sí? O sea, tengo que tener en cuenta esos puntos. Cuando pasa a la fase crónica, tenemos un montón de alteraciones y ahí, como yo soy fanática de leishmania y de médula ósea, para mí no hay nada que decir. Si yo tengo un animal con una hematología que me indica una anemia no regenerativa, que me indica que dentro del hemograma tengo una gran cantidad de proteínas, dentro de esas proteínas tengo una hipoalbuminuria y tengo una hiperglobulinemia, yo voy a médula ósea. ¿Qué voy a buscar? Leishmania, obviamente. Y segundo, ¿qué voy a buscar? ¿Qué alteración tiene la médula ósea? Si hay una disminución de la línea eritroidea, si los megacariocitos están bien, porque eso me está indicando que si es crónico y si es Ehrlichia o anaplasma, ahí también voy a encontrar lesión. Y el clínico tiene que saber eso porque no basta con la doxiciclina, hay que hacer más cosas para levantar a ese animal, para que ese animal no muera. ¿Sí? Entonces, es un poco eso. Ahí voy a tener también gran cantidad de anticuerpos y voy a tener ADN. Es básicamente lo mismo que aquí, solamente que ahí la niña bonita viene a ser médula ósea. Para los laboratoristas, ¿verdad? Para los que se pasan mirando, ¿verdad? Esas láminas que son súper tediosas, realmente,
A mí me parece realmente una labor muy esclavizante ver las citologías de Frotis, ¿verdad? Es completamente aburrido para mí, ¿verdad? Le estoy bajando mucho a eso, pero en un hemograma, fíjense que esto es algo que habló un profesor de una universidad de Perú, que es nuestro vecino, básicamente, donde ellos trabajan mucho con estas enfermedades y él propone en base a su experiencia y en base a la guía europea de cómo diagnosticar y tratar estas enfermedades, él propone lo siguiente. Él dice que los linfocitos y los monocitos que son reactivos son una evidencia muy válida si ese animal tiene síntomas y si el laboratorio me reporta eso, es básicamente independiente de que se encuentre o no mórula, es positivo a la enfermedad. Eso lo dice él según su experiencia, según el lugar, según sus métodos. Lo dice eso. Además, dice que tiene una gran cantidad o determina linfocitos granulares. Estos son los linfocitos granulares. Fíjense, son células grandes que parecen entre lo que vendría a ser un monocito o un macrófago. Para la gente que tiene un poco de muy poca actividad en el microscopio lo puede confundir, porque no es ese linfocito claro y típico y redondito, con puro núcleo, poco citoplasma, no. Esto es un tipo de linfocito diferente. ¿Por qué son granulares? Porque justamente tienen estos puntos, ¿verdad? Lo que hace la diferencia. ¿Sí? Son un tipo de linfocitos reactivos que se generan en frente de una infección, frente de un proceso infeccioso. Él dice que en sus diagnósticos que salen con PCR positivo a erliquiosis o anaplasmosis, él tiene estas dos células, observa siempre. Entonces, él ya pone como un indicador, un punto de, mira, si está esto, más sin la sintomatología, y ya le avisa al clínico y le pregunta y eso. Ahora, si nosotros nos fijamos, esto es de un journal, de una investigación que inoculó Ehrlichia a los perros y empezó a ver la proyección o cómo se va formando erliquiosis, las mórulas a medida que avanza la enfermedad. ¿Sí? Esto es completamente experimental. ¿Qué quiere decir? Que aquí no hay ningún otro patógeno que esté interviniendo en la formación de mórula. Independiente de los días, a mí no me preocupa eso, yo simplemente quiero que vean. Fíjense, aquí hay una, aquí hay otra y aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una y una, no es igual. Pero en lo que vendría a ser a las 48 horas, esto es igual que esto. ¿Verdad que sí? Es igual. A veces yo tengo una lámina y yo les soy sincera, yo digo, ¿en qué punto estoy? ¿Qué estoy viendo? ¿Son linfocitos granulares? Ojo, los linfocitos granulares no significa que son exclusivos de ectoparásitos, puede ser cualquier infección, porque eso es una reacción inmunológica inespecífica, ¿sí? Entonces, aquí está el problema. Entonces, yo le pregunto, pero ¿cómo puedo hacer? Dame algo que yo pueda decir no es. Y me dice, fíjate que siempre los granulares van a estar dentro de un saco, de un halo blanco. Sin embargo, las mórulas no. Van a ser más independientes, van a ser más densas, van a tener más diferentes tamaños, más grandes, más pequeñas. Sin embargo, los granulares van a tener un tamaño bastante homogéneo y van a estar dentro de un saco. Bueno, para eso hay que mirar y poder llegar a eso, ¿verdad? Eso no es que uno sí, parece que sí, parece que no, pero esto sí ya es mórula, esto ya es categórico, ojalá a todos nos toque mirar esta citología, poner, ya está, siguiente, ¿verdad? Pero esto no es así, ¿ok?
no lo digo yo, él también lo dice, ¿verdad? Igual que otras miles de investigaciones y postulaciones en infecciones, tanto naturales como las inducidas, las mórulas, se ve poco. O sea, la prevalencia de mórulas es inferior en comparación a cualquier otro método diagnóstico, ¿sí? Puedo confundir. Después le voy a mostrar otras líneas. Esto es del Grinch. Para mí él es un personaje brutal para todas las enfermedades infecciosas. Él hace este esquema, específicamente está modificado de él, para todo lo que sea enfermedades rickettsiales o agentes infecciosos intracelulares, incluyendo los virus. Él dice que existen 5 puntos críticos dentro de la clínica para la toma de muestra e identificación del agente causal. Yo lo he modificado en base a lo que vendría a ser todas estas enfermedades transmitidas por vectores y para poder decidir la toma de muestra. Entonces, existe un punto donde hay una interacción entre los 3 componentes principales: el vector, el agente y el hospedador. Ese punto que está aquí, que es realmente, puede ser un animal que venga para control. Un animal viene hoy para control. Bueno, ¿qué puedo hacer? Básicamente es difícil diagnosticar este punto. Puede ser que me salga negativo, sí, porque viene para control, no tiene ningún síntoma, no pasa absolutamente nada. Claro, sí, pero puede ser el día 1 o 2 de la interacción y el periodo de incubación era hasta... Efectivamente, son muchos más días. ¿Sabes? Después de 15 días puede ser que venga con alguna cierta sintomatología, ¿verdad? Entonces, ya estoy pasando mi periodo de incubación, estoy llegando a una etapa de bacteremia, ¿verdad? Donde aquí es muy ambiguo, aquí quizás ya tenga alguna sintomatología, aquí puede ser amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque puede ser que en ese animal, si en una etapa febril tomo la muestra de la capa flogística, ojo, no el frotis, flogística, puede hacer que encuentre ¿qué? Esto, o un poco de esto. Puede ser. Existe un 8% de probabilidad. Si estoy ya en la asintomatología, independiente si ya todavía no voy a diferenciar si es aguda o si es la crónica, ¿verdad? Entonces estoy en esa sintomatología, estoy pasando los 2 meses, entonces tengo en la primera oportunidad, si es la fase aguda, mórula con fiebre y puedo detectar ADN, ¿verdad? Básicamente esto es detección del microorganismo, o si voy pasando esa etapa, porque esto se elimina, el agente infeccioso se va eliminando, se va acantonando en vaso, se van a quedar, no se queda la mórula, ¿se queda qué? Se queda lo que dejó la mórula, el anticuerpo. Se queda el anticuerpo, pero puedo seguir teniendo ADN. Se puede recuperar parcialmente, totalmente, puede quedar secuelas, o el animal puede morir porque llega a la fase crónica, entonces tengo estas posibilidades. Puedo encontrar mórula en diferentes órganos, principalmente vaso, anticuerpos voy a encontrar siempre, ADN también voy a encontrar siempre. Entonces, si yo me fijo en este transcurso, realmente tengo solamente de los 5 puntos críticos, tengo 2, donde si sale, va a salir positivo con la sintomatología. Ojo, estamos hablando con la sintomatología. Entonces, aquí quiero entrar un poquito a hacer entender lo que es una técnica, lo que significa, porque muchas veces quizás ustedes le habrán dicho, no, esta técnica es muy específica, no, esta técnica es muy sensible. ¿Pero qué significa especificidad y sensibilidad dentro de una técnica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien preguntó? A veces también yo siempre hago esa mega culpa, a veces no sé porque tampoco no pregunto, ¿verdad? Entonces, si yo les voy a intentar decir de la manera más sencilla, no en términos de laboratorio. Si yo intento encontrar en un lugar agujas de cabeza de color
negro, y en ese lugar voy a tener agujas de color negro, blanco, gris, azul, rojo, verde. Entonces, yo solamente quiero lo negro. Entonces, si yo entro y detecto lo negro, que es lo que yo quiero, pero ojo, me hace dudar que otro color, el gris, porque el gris se le parece al negro. Entonces, yo soy una técnica sensible. Siempre voy a detectar los verdaderos positivos, pero al mismo tiempo tengo la posibilidad de detectar un falso positivo. Al mismo tiempo, o sea, ese gris me da la... ¿Por qué? Porque no hay ni una técnica que sea 100%, desafortunadamente. De hecho, en la guía dice, desafortunadamente, hasta hoy no hay una técnica. Y ustedes me van a preguntar, ¿cuál es el gold estándar? ¿Cuál es la técnica de laboratorio gold estándar para erliquiosis anaplasmosis? Inmunofluorescencia. Pero es más engorrosa. Esa técnica es muy difícil de hacer, de estar estandarizando, y para ustedes no va a ser práctico. Porque el clínico, ¿qué quiere? Ya. Hoy te doy, mañana, ya es tarde, ya es mañana. Mándame a las 3 de la mañana, no importa, mándame nomás, ¿verdad? Entonces, también el laboratorista sabe eso e intenta dar un instrumento rápido, ¿verdad? Un instrumento que sirva y que sea rápido. Bueno, entonces eso es sensibilidad. O sea, la sensibilidad es la capacidad que tiene una técnica de laboratorio de siempre captar los verdaderos positivos, y puede haber una probabilidad de que entre esos positivos exista un falso positivo, ¿sí? Pero ¿para qué está la sintomatología? Justamente para eso, ¿verdad? ¿Y para qué está la hematología? Justamente para también ir poniendo eso en la balanza. Y sin embargo, la especificidad es captar todo aquel paciente que es verdaderamente negativo, pudiendo tener algunos que son falsos negativos, ¿sí? O sea, una técnica sensible capta un mayor número de animales positivos, y una técnica específica hace el screening para una técnica sensible. O sea, de los que ahí salieron positivos, uno puede usar una técnica más específica y decir, este es un verdadero positivo. O sea, por eso tenemos que saber la especificidad y sensibilidad, porque yo de esa manera voy a usar el laboratorio y las técnicas de laboratorio como prueba de tamiz, no como prueba diagnóstica. Porque yo ya tengo que tener mi diagnóstico en base a mi clínica y mi hematología. Bueno, entonces, ahí tenemos, y usted me decía, el PCR específico. El PCR también puede ser sensible, ojo. El ELISA es siempre específico. El ELISA también puede ser sensible. Eso depende de qué. Eso, ¿verdad? Para los que son laboratoristas, solamente saben que hay un punto de corte. Y los puntos de corte, ¿quién lo decide? Lo decide básicamente el laboratorio. ¿Cómo lo decide el laboratorio? Porque se antojó y dijo, no, mi punto de corte. No, ¿en base a qué? En base a lo que se evidencia dentro de la población, dentro de la prevalencia, dentro de esa región. Los puntos de corte se establecen en base a eso, en base a prueba y error. Porque hoy el ELISA de hoy de Leishmania tiene un estatus brutal de hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás vos mirás y querías tirar el ELISA de Leishmania porque no servía para nada, ¿verdad? Más de uno que pasó por eso sabe. Hoy no, ¿por qué? Porque la experiencia y los años y ir calibrando la técnica hasta encontrar el punto de corte correcto tiene su tiempo. ¿Me explico? Entonces, no podemos pensar nosotros que va a venir una técnica de diagnóstica serológica y va a tener que extrapolarse directamente de afuera, no va a tener un periodo, ¿verdad? Por eso es importante que cuando vean una técnica serológica o hagan una técnica serológica, que también están los cassettes, las inmunocromatografías, que son técnicas, sepan de dónde viene,
sepa si tienen estudios previos, si se hizo una correlación, en qué lugar se usó, si se usó, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, ¿qué parte de Estados Unidos? ¿Es una parte donde es tropical? Porque no es lo mismo Estados Unidos o partes de Europa que Kenia o África, que son igual que nosotros. Tiene que ser igual. Entonces, eso es muy importante. No porque ese cassette me sale menos barato que este, voy a elegir este por lo económico. No, asegúrense que la calidad del producto que llega a su clínica como diagnósticos in-house sean realmente avalados científicamente, o por lo menos con esas características. Porque si no, están realmente invirtiendo en algo que no les funciona. Y finalmente esos cassettes se quedan al costado de la clínica, nunca usan porque no sirven, porque esa es la definición que finalmente después se tiene, ¿sí? Tenemos diferentes entonces técnicas. También las técnicas sensibles se caracterizan porque son sencillas y rápidas, como los cassettes de inmunocromatografía. Y las técnicas más específicas se caracterizan la gran mayoría porque son más laboriosas, llevan más tiempo y se necesita de una persona adiestrada para eso. Esto es un algoritmo de lo que vendría a ser una técnica sensible, ¿verdad?, que normalmente diagnostica en etapa temprana de la enfermedad, ¿verdad?, con sintomatología, ¿sí? Es bastante un diagnóstico específico, ¿verdad?, y se puede hacer un tratamiento específico con una profilaxis. Existen diferentes maneras de corroborar si ese producto que yo estoy usando funciona o no funciona. La mayoría de los productos tienen que tener el grado de especificidad y sensibilidad. En muchos casos, ustedes quizás quieran uno que diga 100% de sensibilidad y 100% de especificidad. Eso no existe. Por favor, eso no existe. Y si bien te dice, no, es 100% específico, 100% sensible. Eso no existe. ¿Por qué? Porque estos cálculos se hacen en una tabla 4x4, ¿verdad? Y si yo tengo una tabla 4x4 y en esa tabla tienen que entrar 50, 25, 25, 25, 25 para hacer el 100%, no puede ser. No puede ser. Siempre va a tirar uno a ser más sensible y otro a ser más específico. Entonces, cuando yo estoy en un país endémico, o en este caso estoy en un país donde el vector es endémico, porque nosotros no tenemos evidencias científicas, por eso no lo digo, no tenemos evidencias científicas que somos endémicos de enfermedades transmitidas por vectores. No tenemos esa evidencia científica hoy. Lo que sí tenemos evidencia científica es que somos endémicos del vector. Por lo cual, sí, uno puede extrapolar eso. Entonces, si yo extrapolo de esa manera, yo tengo que usar un diagnóstico que sea más sensible, que me dé la posibilidad de captar todos los positivos, incluyendo aquel que no lo es. ¿Sí? Y luego, ¿qué hago? Cuando capto de entre esos todos positivos, los que no tienen síntomas, lo que parece que hematológicamente está bien, bueno, ahí paso a una prueba específica para ver si realmente es positivo o no. Pero eso lo decide el clínico en base a la historia clínica. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos varios reportes de eso. Este es un reporte que a mí me llamó muchísimo la atención. Yo les invito a que lean. Está satisfactoriamente para todos en español. ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa con estos cassettes? Estos cassettes a veces uno coloca la muestra, estos cassettes dan la facilidad de usar sangre como usar suero. Mi recomendación es que usen suero. ¿Por qué no sangre? Porque la sangre mancha, hace hemólisis y ahí tenés así unos colores que vos decís, ¿verdad? En este reporte te muestra la variabilidad de colores que podés tener, te dice cómo podés interpretar y qué es lo que está pasando. Eso es información que tenemos que tener los clínicos. ¿Sí? Eso es información que tenemos que tener los clínicos para saber, porque esa información nos hace interpretar. Bueno, y también después vemos un poco lo que es otros tipos donde tienen varios agentes infecciosos. Ya lo vamos a ir viendo. El específico, como les dije, es más laborioso, tiene más tiempo, necesitas un microscopio, necesitas tiempo para leer, experiencia para leer un frotis. Tenemos diferentes técnicas, desde el PCR, que para los países
que están desarrollados, ellos realmente el frotis de sangre periférica no lo hacen, directamente no lo hacen, por la baja sensibilidad que tiene, a diferencia de un PCR que tiene una alta sensibilidad. Claro, como dice Luis, él me dice, pero nosotros aún quizás en nuestro ámbito no tengamos la posibilidad de hacer PCR por el costo, ¿verdad? Sí, es cierto, pero siempre y cuando se pueda, todos tenemos que ser responsables de introducir la técnica más correcta para poder hacer el diagnóstico. Todos, porque mientras que no se usa, obviamente también el costo no va a bajar. Entonces todos tenemos que ser responsables de eso. Y cuando quitamos el frotis de sangre periférica, decirle al dueño, ¿sabes qué? Hay una probabilidad de que no encontremos. Ya se abre el paraguas. ¿Verdad? Hay que explicarle al dueño eso. Mira, yo voy a hacer esto, yo te doy la opción del PCR y el frotis. El frotis te sale esto, el PCR te sale esto, pero aquí hay una probabilidad de que no encuentre. O sea, eso es dialogar con el dueño. Si yo sé, yo dialogo eso con el dueño. ¿Quién se hace responsable? El dueño. No es que yo ahí tengo que salir con el diagnóstico y decirle, mira, esto es lo que quería encontrar y esto es lo que vos querés ver. No. O sea, es muy importante ese diálogo. El clínico es el pivot. El clínico tiene que hablar con el dueño, el clínico tiene que negociar con el dueño, el clínico tiene que hablar con el laboratorista y el clínico tiene que negociar con el laboratorista. Si el clínico no hace eso, no hay manera de llegar a un buen puerto. Bueno, y también tenemos las pruebas de ELISA, las pruebas cuantitativas, están las cualitativas, las que son también dentro de la clínica, y están las pruebas cualitativas, las que miden la cantidad de anticuerpos. Yo esas pruebas cualitativas las uso para ver si los anticuerpos suben, se mantienen o bajan. ¿Cómo hago? Hago a las 2 semanas o a las 3 semanas. Hoy quito la muestra, veo el número de anticuerpos, le voy a mostrar ejemplos y después de 15 días o 21 días vuelvo a repetir y veo cómo se mantiene esos anticuerpos. Porque esos anticuerpos me están diciendo si hay una enfermedad o está progresando para una enfermedad o está disminuyendo porque el sistema inmunológico está atajando o está controlando la enfermedad. Y eso es un valor pronóstico. Eso es directamente un valor. Si yo ya sé que ese animal tiene erliquia, ¿para qué uso un ELISA cualitativo? Para saber a dónde va ese paciente, porque es su inmunología la que me va a dar el pronóstico. No es la sintomatología, porque ese paciente posiblemente no tenga síntomas, ¿sí? Entonces tienen esas técnicas, ¿verdad? Aquí la citología también, muchos ponen la citología como algo sensible y otros ponen como algo específico. Yo lo pongo como algo específico porque si está la mórula, no hay nada que decir, ¿verdad? Pero para que esté es el problema, ¿verdad? Ese es realmente el problema. Bueno, entonces, infección versus enfermedad. ¿Por qué pongo de esta manera? Porque el hecho que yo identifique un agente patógeno, porque eso es lo que quiere el clínico quiere que el laboratorista identifique algo, no significa que el animal está enfermo. ¿Quién define la enfermedad? El clínico. El clínico define la enfermedad. El clínico es lo que define eso. Entonces, de acuerdo a eso, ¿verdad?, uno va eligiendo lo que vendría a ser las pruebas y la interpretación y la educación al propietario. Aquí le muestro lo que es la guía europea. Para Sainz es uno de los que realmente se dedica a todas las enfermedades transmitidas por vectores. Él tiene una guía de Leishmania, él tiene una guía de todo lo que es enfermedad transmitida por vectores, Dirofilaria, Anaplasma, Ehrlichia. Realmente es un señor, ¿verdad? Se porta muy bien con todo porque cuando te muestran el camino, cuando por lo menos te hacen un algoritmo, te facilita la vida a todos. En el diagnóstico, por lo menos a nosotros que hacemos diagnóstico. Esta es de Bárbara. Ella creó vamos a decir, este cuadro para poder definir finalmente qué hago con ese paciente, si trato, si no trato, cómo trato, ¿sí? Desafortunadamente, como le digo, no es igual que Leishmania. Si yo le traigo la guía de Leishmania de diagnóstico y tratamiento, eso es más claro que el agua.
Es maravilloso todo el trabajo que se tiene de Leishmania con respecto a eso, pero estamos hablando de Leishmania de básicamente toda la vida que se estudió, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, si bien yo no estoy de acuerdo con esto, después yo le muestro otros cuadros. Ella, por ejemplo, pone en la primera columna lo que vendría a ser la serología, ¿sí? Y al final, en la otra columna, pone la presentación de signos clínicos, y aquí pone pone PCR, pero vendría a ser la identificación del microorganismo. Puede ser por citología o puede ser por PCR. Entonces ella dice que si en un diagnóstico serológico positivo o negativo, con una identificación del agente causal, con o sin síntomas, eso hay que tratar. Eso dice ella, ¿sí? Voy a pasar rápido, después voy a volver a esto un poquito con más detalles. Ella dice que en un diagnóstico serológico, donde no se identifica el agente causal y donde hay síntomas, igual entra a ser tratado. Totalmente lógico, ¿sí? Donde es positivo serológicamente, donde no se identifica y donde no hay síntomas, entonces ella hace una ruta diferente. Una ruta donde intenta buscar otra vez por PCR, inculcando a que no todos los PCRs tienen obviamente la misma calidad. No tienen, ¿qué significa calidad? Especificidad y sensibilidad. Ahí es donde uno habla con la laboratorio y dice, ¿tu PCR qué es? ¿Sensible o específico? Yo lo que necesito ahora es un específico. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces ella hace esta guía, es bastante práctica. Yo en su momento también la usé. Después fui cambiando. ¿Cómo podemos interpretar en cualquiera de estos diagnósticos? Usamos mucho la citología, usamos menos el PCR, y la serología no sé si son habitués de usar serología para erliquiosis, anaplasmosis. ¿Usan? ¿No usan? No, parece que no. No, ¿verdad? Bueno, entonces ahora además esperemos que se le cambie un poco esa tentativa. Una técnica sensible dijimos que era el falso positivo. No somos país endémico en forma, vamos a decir, directa, pero podemos extrapolar. Es una zoonosis, ¿ok? Insisto, es una zoonosis. Entonces, un resultado positivo con paciente con síntomas, enfermedad cantada. Esto es lo más fácil que puede llegar, ¿sí? Un resultado positivo, paciente sin síntomas, puede ser una infección. O sea, estoy en una interacción con una mínima cantidad de anticuerpos todavía que quizás no pueda estar detectando. Un resultado negativo con pacientes con síntomas, ojo, ver qué fase estoy. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Está enfermo? Sí, puede ser que esté enfermo, pero ¿qué fase? ¿Por qué no me da un resultado negativo? Si volvemos atrás, vemos que en la fase crónica decíamos que teníamos gran cantidad de anticuerpos, porque los anticuerpos duran por mucho tiempo, ¿verdad que sí? Ojo, pero ¿qué pasa si ese animal tiene una alergia inmunológica? No es capaz de crear anticuerpos, porque hay una coinfección, porque su médula ósea ya no funciona. ¿Qué pasa? O sea, no me tengo que cerrar acá, tengo que tener en cuenta que tiene síntomas y tengo que saber que la enfermedad tiene fases. Y en la fase crónica me está tocando un órgano linfoide primario, médula ósea. Médula ósea están los plasmocitos. Son los que crean anticuerpos. ¿Ok? O sea, eso tengo que tener en cuenta. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Y en el laboratorio hay un fenómeno de zona, que a lo mejor a uno que otro le ha de tocar, le ha de sonar por ahí, que puede pasar, sí, puede pasar, ¿verdad? Pero primero tengo que descartar mi paciente. Resultado negativo, sin síntomas, sin enfermedad. Perfecto. Esa sería la interpretación que tendría que tener yo para una prueba sensible, ya sea si es un PCR, si es una serología. Si es una prueba específica, tengo la probabilidad de encontrar falsos negativos. También es básicamente lo mismo que el otro, ¿verdad? Solamente que cuando tengo un paciente ya positivo y sin síntomas, tengo que entender que en una específica yo tengo que considerar
que está enfermo y en qué fase está, con relación a lo que vendría a ser Ehrlichia y anaplasma. ¿Sí? Si es leishmania, cambia la lectura. O si es otra, si es leptospira, también cambia, si es otra enfermedad infecciosa. Pero aquí tengo que tener en cuenta la fase, porque estas enfermedades es así, las fases son muy importantes. Un resultado negativo con un paciente positivo, nuevamente puede ser infección o enfermedad y debo de considerar eso. ¿Sí? Y lo que es negativo, ¿sí? Ese es el algoritmo que yo tengo que tener en cuenta para poder interpretar lo que el resultado me está dando. Fíjense que en todo este algoritmo nunca dejamos de hablar de sintomatología. Nunca dejamos de decir qué tan específico es o qué tan sensible es esa técnica. No le estamos dando a ninguna de las técnicas le estamos dando como gol estándar. Todas son complementarias, pero hay que saber cuándo usar y cómo se interpreta. Este es un estudio que se hizo en una perrera acá en Coronel Oviedo, donde todos los animales que estaban ahí fueron agrupados primero en 3 grupos. Se quitó sangre y se hizo un pool y se pasó por PCR. La consigna en un principio era que estos animales no tengan sintomatología, pero tengan garrapatas. Resulta ser que cuando entramos al lugar, la dueña era impecable. Esa es una de las cosas que me sorprendió. Una cosa limpísima, más limpia que mi casa. No había absolutamente ni un insecto no había. Y yo dije, acá no fundió. No fundió. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? No podemos hacer PCR a todos por costo, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer grupos. Hicimos grupos de animales, hicimos 3 grupos de animales y hicimos un pool, hicimos el PCR. De uno de esos grupos salió positivo. Todo el mundo feliz, obviamente, pero sin vector, con una higiene brutal. Pero eran perros rescatados de la calle. Claro, entonces, ¿qué pasó hace 2 meses? ¿Qué pasó hace 1 mes? Ojo con eso. No se olviden de eso. Para la sintomatología de enfermedades transmitidas por vectores es muy importante el pasado. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces hicimos el PCR y a esos perros que dieron positivo a PCR, que no sabíamos de ese grupo quiénes eran, ¿qué le hicimos? ELISA. ¿Por qué ELISA? Porque todos estos animales fueron negativos al frotis. No encontramos ni siquiera variaciones hematológicas contundentes encontramos en estos animales. O sea, fueron unas anemias, una neutropenia, neutrofilia, eran muy ambiguas. Entonces, esto puede ser subclínico. Bueno, lo primero, subclínico. Animales sin síntomas, todos limpios, desparasitados. Bueno, ¿qué hacemos? Buscamos anticuerpos, porque eso es lo que vamos a encontrar. No vamos a encontrar mórula, no vamos a volver a hacer PCR para ver quién tiene el ADN. Ya sabemos que en ese grupo de animales ya hay uno por lo menos que tiene. Entonces, ¿qué hago? Anticuerpos. ¿Qué busco? Paso de quizás una prueba tamiz a una prueba, o sea, de una prueba en grupal paso a un tamiz, entendiendo que esos animales son asintomáticos y con una hematología ambigua, serología. Resulta ser que vemos que 2 animales tienen niveles de anticuerpos. Yo les digo, este primero tiene niveles de anticuerpos, veo menos, 4,6, 5,4. Animal sin síntomas, animal desparasitado, animal con PCR positivo, animal con serología. ¿Trato o no trato? ¿Qué harían ustedes? ¿Tratan o no tratan? Sean sinceros. Deficiencia de desociclina, el diagnóstico ahí. ¿Verdad? Por 30 días, 10 miligramos, kilogramos, peso. ¿Verdad? Pum. Gente, colegas, por favor, la doxiciclina es un antibiótico. Estamos creando resistencia. Hace 7 años atrás, un animal con Ehrlichia se trataba a las 24 horas, así estaba corriendo. Hoy, 1 semana, y todavía estamos pensando, ¿está bien o está mal? ¿Verdad que sí?
Entonces estamos creando resistencia. Y Dios quiera que esa resistencia no nos cruce. Seamos conscientes. La OMS nos puso esa responsabilidad en el 2021. Seamos prudentes. Todo el mundo dice que son los grandes animales los responsables de la resistencia antimicrobiana a nivel mundial. Es mentira, somos los clínicos, porque por el uso indiscriminado de antibióticos. ¿Y por qué usamos indiscriminadamente? Porque no estamos entendiendo cuál es el algoritmo de diagnóstico, qué técnicas de diagnóstico tenemos y cómo utilizar esas técnicas de diagnóstico. Esperamos 3 semanas y hacemos nuevamente el dosaje. De 4.6 pasó a 4, de 5 y algo pasó a 4.1. ¿Qué significa eso? Que el sistema inmunológico está funcionando en esos animales, que el sistema inmunológico está controlando la enfermedad y yo sin síntomas no necesito usar absolutamente ningún antibiótico. ¿Qué pasa con esa ambigüedad de la parte hematológica? Con esa anemia que tiene hierro, ácido fólico, reconstituyente. ¿Sí? Eso no crea resistencia. Acuérdense que nosotros algún día nos vamos de este planeta y quizás no toquemos la resistencia oxiciclina, pero se quedan nuestros hijos, se quedan nuestros nietos. Ojo con eso, ¿sí? Bueno, entonces básicamente lo que hicimos fue una seroconversión. Llamo a que utilicen la seroconversión. El ELISA cualitativo es el instrumento más importante que puedan tener. Usen cada 21 días es lo ideal, a veces a lo mejor puedes usar antes porque empezás a ver sintomatología que no te cierra, entonces puedes usar a las 2 semanas, no hay ningún problema porque si realmente está progresando ya vas a encontrar esa diferencia, ese puntaje, ¿sí? Entonces aquí lo que realmente vimos es que hicimos también punción de médula ósea porque queríamos estar seguros de que esos animales eran subclínicos y no eran crónicos. Entonces hicimos punción de médula ósea, vimos que la médula ósea funcionaba súper bien. Entonces definimos como subclínicos, vimos que la hematología es completamente variada, que la serología fue la que finalmente hasta ahora están siendo controlados, ¿verdad? Eso va bajando, finalmente es la que nos hace definir qué hacer con esos animales. Yo les propongo a ustedes esta tabla, yo uso esta tabla. Esta tabla es adaptada a la guía europea y es adaptada a lo que hace Luis. Yo no soy hematóloga, pero hago mucho lo que es el diagnóstico de patologías infecciosas. Entonces yo le propongo esto. Y siempre intentando que la clínica sea la soberana, ¿sí? Si tengo o no tengo síntomas clínicos, si tengo alteraciones en hematología, las alteraciones que vimos, ¿verdad? Y si puede ser que si puedo hacer una citología, bien, si puedo hacer un PCR, genial, ¿verdad? Vamos a dejar esto aquí, a esto no le vamos a tocar todavía. Entonces, tengo síntomas, tengo un hemograma y tengo una citología, ¿verdad? Trato. ¿Sí? ¿Cómo controlo el tratamiento? Con serología. Controlo este tratamiento con serología. ¿A los cuántos días puedo controlar? Después de 5 días de la última aplicación, puedo controlar con una serología, a ver cómo van los anticuerpos. ¿Sí? Hago la primera toma, a las 3 semanas hago la segunda y veo si eso está bajando. Perfecto. ¿Quiero algo más barato que la serología para controlar el tratamiento? Un hemograma completo. ¿Cada cuánto? 1 vez por semana. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 meses. No es el frotis de sangre periférica. ¿Quiero detectar el microorganismo? Usen un PCR. ¿Pero de qué? De vaso. Porque en sangre periférica no van a encontrar. Porque ya terminó la viremia. Ya tengo un antibiótico en ese organismo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto quizás sea uno de los más fáciles. Signos clínicos, alteraciones. Puede ser que mi citología sea negativa y mi PCR sea positivo o viceversa. Mi citología positiva y mi PCR negativo. Puede pasar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que puede pasar. De hecho, pasa para muchos. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Entonces, ahí hago una serología. Si me sale
empiezo a tratar. ¿Sí? ¿Cuándo no trato? Cuando no tengo signos clínicos. Básicamente. Puedo los otros tener sí o no, pero cuando no tengo signos clínicos, no trato. ¿Qué busco? Busco una cero conversión y después de eso voy viendo si trato o no trato. ¿Qué más busco? Busco coinfecciones. ¿Dónde? En todos. No basta con decir que el paciente tiene ehrlichiosis o anaplasmosis. No basta. Tenemos evidencias claras de coinfección. Tenemos un porcentaje que llama la atención en el país. Tenemos evidencias claras que hay coinfección. Si tengo una neutrofilia, eso es coinfección. ¿Sí? Entonces, no basta con solo entender que tengo que buscar Ehrlichia o anaplasma. Tengo que buscar más, tengo que indagar más. Ya tengo la primera etapa, ahora tengo que ir a la segunda, tengo que buscar coinfección. En cada etapa tengo que buscar coinfección, ¿sí? Y en la última tengo que buscar comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son animales que puedan tener de por sí ciertas alteraciones en cualquier órgano que exacerben lo que es la enfermedad en sí, ¿sí? Pero esto es muy importante. Eso es lo que nosotros tenemos hoy, evidencias claras de que existe coinfecciones. Fíjense, aquí en este otro estudio vemos cómo la hematología realmente tiene variaciones, ¿verdad? Cómo el PCR me concuerda con esa hematología, ¿verdad? A veces no tengo plata para un PCR, pero tengo plata para una hematología completa, bien hecha. Yo sé que muchos de ustedes quizás usa o tiene dentro de su clínica esas máquinas que son in-house. Sirven, yo no digo que no sirven, pero siempre la hematología tiene que ir con los índices de hematocrito para estas enfermedades, tiene que ir con los índices de hematocrito, tiene que ir con la valoración citológica de la morfología, ¿sí? Porque si no, no sirve. Esos números que me manda la máquina me sirven para un prequirúrgico. No me sirven para diagnóstico de enfermedades transmitidas por vectores. Sirve, sí, no estoy desmeritando eso, pero no para saber el estado de salud de mi animal cuando yo sospecho de estas enfermedades, ¿sí? Entonces, y ese índice de hemático tiene su manera de hacer, tiene su fórmula. Dentro de un hemograma, y con esto ya voy terminando, están los resultados de valores absolutos y relativos. Los absolutos son los que se leen, los relativos no se leen, no tienen un valor para estas enfermedades infecciosas. Entonces, para quizás los hemogramas, para quizás prequirúrgico funcione, pero para estas enfermedades tenemos que cambiar ese chip. Bueno, finalmente, hasta escribí mal ahí, ya estaba cansada por lo visto. Identificar un patógeno por parte del laboratorio no siempre es una prueba indiscutible de la enfermedad. ¿Cómo identificar o no identificar? ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Los hallazgos clínicos y las lesiones de acuerdo a las fases de la enfermedad. Y eso corresponde a la clínica que es soberana. El laboratorio trató de identificar algún patógeno específico, pero no pudo encontrar nada. ¿Qué más tengo que pensar aparte de todo lo que vimos? ¿Qué puede ser un falso negativo? Obtención de la muestra, transporte, desecación, medio inapropiado. Se trató. Nos mandamos al laboratorio y no le decimos al laboratorista, ¿sabes que yo ya le pichicateé con doxiciclina, pero no mejora? Por eso te estoy mandando ahora a ver qué onda. Ojo con eso, hasta para la serología es importante ese dato para nosotros, ¿sí? Ojo con eso. Ustedes quieren que nosotros ayudemos, digo, ahí yo me pongo al lado del laboratorista, ¿verdad? Ustedes quieren que nosotros le ayudemos a los clínicos, dennos información. Sincero, las fases de la enfermedad, de acuerdo a los puntos críticos. Bueno, yo creo que con eso voy terminando, todavía no voy terminando. ¿Cuáles son las posibles mórulas? Aquí tienen un panel de imágenes citológicas, ¿verdad? Porque a mí me encanta la citología, pero hacer imágenes, no evaluar. Fíjense
todas las posibilidades que tengo y yo, si ustedes miran, ustedes van a decir, todo eso es positivo, ninguno de eso es mórula. Ninguno de eso es mórula. Ojo con eso. Es lo que les mostraba al principio. ¿Verdad? No porque brille sea oro. Ninguno de eso es mórula. ¿Verdad? Fíjense aquí esto. Mira qué linda mórula. Mira, esto es una mórula. Porque esto es un monocito claramente dicho y eso es una mórula. ¿Ok? Fíjense cómo nos engaña la citología. La citología es hermosa, pero no es la panacea. Eso me enseñó una colega a mí. Las Ehrlichias vemos así, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es un normal. El anaplasma vemos así. Quizás sea más sencillo un anaplasma que una mórula. ¿Sí? Una inclusión de anaplasma sea más sencilla que una mórula, pero bueno, también no es tan sencillo de encontrar. Finalmente, quiero agradecerles a todos por su tiempo, por escucharme en estos minutos. Vuelvo a agradecer al laboratorio de CEDIVET, decirles que lo que hoy les presenté no es solo mi trabajo, el trabajo que uno hace siempre si hace algo es porque está haciendo en conjunto, en grupo. Hoy dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias, entre las cosas buenas que tenemos, podemos decir que tenemos un grupo de iniciación científica, gente joven que se está dedicando a la investigación. A lo mejor nos morimos todos de hambre, pero la idea es tener evidencias y podamos, como hoy me dice mi profesor, que yo nunca me voy a olvidar de él, yo siempre digo, yo quiero una sola neurona suyo, con eso yo ya doy vuelta al mundo. Necesitamos comprometernos con los colegas y con la sociedad. Necesitamos dar información que sea propia de nosotros para que ustedes que están ahí en el campo de batalla puedan usar esa información y ir mejorando nuestra salud animal y salud humana, porque esto es una sola salud. Nada más que eso. Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Shirley. Brillante exposición, muchas gracias. Espero que hayan aprovechado esto. Acá el doctor Antonio va a hacer entrega de un reconocimiento a la doctora Shirley Paola por esta primera parte de nuestra serie de charlas que vamos a ir dando. Así es que muchísimas gracias, Shirley, querida, por esto. Señores, antes que nada, muchas gracias por la asistencia, porque siempre tenemos un norte en nuestro laboratorio. Es el de brindar el mejor de los servicios, teniendo en cuenta estos datos maravillosos que tenemos y aprovechamos a través de esta colega brillante, porque la presentación que ella hizo es algo práctico, que es lo que se necesita hacer en la clínica y en el laboratorio. Es más, Shirley, estoy bastante impresionado por la forma en que presentaste esta charla. ¿Por qué? Porque yo como docente siempre estoy mirando hasta los más ínfimos detalles. Y ojalá toda esta información pueda ser difundida a todos los veterinarios que hacen clínica en el Paraguay, porque esto es lo que necesitamos, y no solo con estas dos enfermedades, sino que más hacia adelante ver la posibilidad de ir incluyendo aquellas enfermedades de mayor presencia, porque la zoonosis es un mundo y nosotros en el campo de la zoonosis en el Paraguay, específicamente en la investigación, estamos pero muy anémicos. Y yo creo de que estamos por buen camino. Vamos a seguir realizando este tipo de presentación para que de esa manera tengamos que contribuir con nuestro pequeño grano de arena a la profesión veterinaria, en este caso específicamente
en el campo de pequeños animales. Los grandes animales es otro mundo que tenemos que comenzar a hacer investigación. Muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora que se esmeró. Ahí para la fotito. Ok. Un ratito. Ok. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quede en el tintero. Diana, por favor, alguien me dice. ¿Quieren hacer algunas preguntas ahora o nunca? El profesor doctor de nuestro corazón, Raúl Tuma. No solo eso, ¿cuándo aparecieron las garrapatitas en Paraguay, las marroncitas? Las pardas. Ni idea. Si usted puede decir esa información. Años, no, porque no teníamos los famosos yatebú nuestros, ¿verdad? Sí. Y un buen día aparecieron, yo creo que es también un poco por el tema de la falta de control en los aeropuertos con los animales que van llegando. Y cómo se transmite. Sí, es eso, y después también, doctor, según el ciclo evolutivo, y acá el profesor me va a corregir, por supuesto, ¿verdad? Tienen un ciclo evolutivo de varios hospedadores, ¿verdad? No solamente es el perro o el gato, tiene varios hospedadores. Nosotros tenemos aves migrantes, también están en su fase de larvas, ellos están en lugares que eventualmente pueden ser cajas, ¿verdad? Donde hay humedad, donde hay calor. Entonces es realmente, y existen las maneras de saber cómo entró, obviamente, con biología molecular y epidemiología molecular, pero hay que abrir ese abanico de posibilidades, ¿verdad? Si bien somos conscientes que tenemos un control muy bajo de sanidad con el ingreso de animales, existen otras vías para que entren. ¿Sí? Lo segundo, ¿las palomas pueden tener también las garrapatas estas o no? Pregunto. Sí. Porque todo el mundo dice, en mi casa no entra nada, ¿y tiene usted palomas? Sí tenemos. Pregunto. Se describe que esas aves también pueden estar, no son infectadas, dicen que usan como vehículo, sí. También eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Yo siempre digo que el único ser vivo más tonto que existe sobre la faz de la Tierra somos los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos contra nosotros. Más basura, más contaminación, más uso de doxiciclina. Sin embargo, todo el resto de los animales quiere perpetuar su especie. Entonces, usa todos los mecanismos y se adapta a lo que va viniendo para seguir perpetuando y cambiando. Si acá no estoy bien, me voy a ir a otro lugar. ¿Cómo me voy a ir? Yo no puedo infectarle, pero puede ser mi transporte. ¿Verdad? Yo digo que ellos piensan eso, ¿verdad? Ustedes van a decir que esta está más loca. Sí, a lo mejor estoy loca, pero estoy segura que ellos no van a salir de esta faz de la Tierra, sin embargo nosotros capaces que sí, ¿verdad? Porque tienen esa. Sí, hay veces tenemos animales ya que hemos tratado y pensamos ya están curados, llevamos a cirugía, y esto es que al día siguiente aparecen las peteiquias, aparecen todo. Y inclusive se complica porque hasta después de esto puede llegar a la muerte del animal, ¿sí? Yo te recomiendo lo siguiente, siempre y cuando la cirugía no sea de urgencia, porque aparece en esa castración, ¿verdad? Entonces le haces un ELISA, un cuantitativo, ¿verdad? Si vos le haces un hemograma, ¿verdad? Entonces en el hemograma vos ves cómo está su proteína. Entonces, y diferenciar la albúmina de la globulina. A ella tenés un pantallazo de lo que te puede salir el ELISA. Usen el ELISA. El ELISA, no es que yo soy pro ELISA, ¿verdad? Pero el ELISA en estas situaciones es bueno porque me muestra la huella del microorganismo. Y esto no es como leishmania que vos agarrás un frote y ahí te sale la leishmania. Así, hola, te dice leishmania. Encima es así de grande. No es así. Se va y se acantona en vaso. Y hace 2 años recién sabemos que vaso es el órgano de Ana. ¿Sí? Entonces yo te recomiendo un ELISA. Con eso estarías cubriendo una buena parte. Doctora, hace rato comentaste con los perros de Coronel Oviedo que le hiciste un ELISA
y no trataste. El ELISA usas como valor pronóstico y como prueba para seguimiento, junto con tu hemograma. Si puedo hacer los dos, magnífico. Si puedo hacer uno, el hemograma. Ok, comentaste que se le puede mantener con suplementos vitamínicos, Sí, así sin doxiciclina, sin por ejemplo. Hasta hoy en día sin nada. Ok. Una de ellas parió, ¿verdad? Y- Entonces estoy pescando por los cachorros, a ver qué encontramos en los cachorros después. Bajó muy poco sus niveles Sí. pero eso ya es suficiente como para seguir. En el monitoreo vos vas controlando durante los 6 meses que eso siga bajando. Si en una de esas sube, entonces, espera un poco. Entonces controla la sintomatología, o sea, volvés a hacer el hemograma una vez a la semana. Eso se llama monitoreo, no es que dejas así, ¿verdad? Entonces, muchas veces los que nos olvidamos como clínico en este tipo de enfermedades infectocontagiosas que son crónicas, persistentes. Entonces, siempre va a ser tu paciente. Siempre vas a tener que controlarle, chequearle, y el dueño tiene que, desde el día cero que vos le diagnosticaste, tiene que saber eso. Este hijo tuyo es un eterno análisis clínico. Punto. Bueno, ya sabe. Sí, ese ya es el hola, ya sabe, y es su responsabilidad. ¿Verdad? O sea, y vuelvo otra vez a la leishmania. ¿Verdad? La leishmania, no todos quieren tratar. Yo trato leishmania. Pero primero me pongo enfrente al dueño y le digo, mira, acá está, estas son las condiciones. A mí, yo no soy solo responsable, vos también sos responsable. Y cualquier zoonosis es así. Entonces, eso es muy importante. Tengan primero el algoritmo de qué van a hacer con un paciente en forma general, que después puede variar de acuerdo a cada paciente, pero tengan un protocolo establecido. ¿Qué tal, doctora? Felicidades por la charla nuevamente. Gracias, Fátima. Tengo una consulta, ya que de aquí a un tiempo, se está como extrapolando esta misma situación de ehrlichiosis o anaplasmosis canina, pero en felinos. Quisiera saber, obviamente esa es otra charla, pero quisiera saber más o menos tu experiencia. ¿Qué nos podrías comentar con relación a gatos? Ehrlichia en equino, sí. Sí, hay evidencias, hay posibilidades, países vecinos, obviamente mucho menor la presencia, ¿verdad? Porque no podemos hablar ni de incidencia ni de prevalencia. La presencia, mucho menor que lo que vendría a ser en caninos. Y solo un país tiene reportado anaplasma en felino, que es la India. Solo un país hasta ahora. Y después el resto, voy a hablar con Estados Unidos, con ellos que son unos locos con estas enfermedades porque ellos tienen hace años con un impacto muy grande. Finlandia también es otro de los países. Ellos te van a pagar si vos tenés un frotis o un PCR positivo de felino con anaplasma. Te van a pagar, te aviso. Así que si tenés, guardá nomás ya. Te van a pagar. Sí. Todos buscamos eso. Sí. Existe, pero te digo, anaplasma, un solo reporte, y en felinos, Ehrlichia, en menor cantidad que en caninos. ¿Sí? Perfecto, gracias.